buenas noches. Bueno, malas noticias para el presidente. Se está confirmando que su popularidad va a la baja. De acuerdo a la serie de encuestas de Buendía y Laredo, en febrero de 2019, el 85% de los mexicanos aprobaba la gestión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Un año después, en febrero del 2020, el apoyo bajó al 62%, una caída de 13 puntos porcentuales. En cuanto a la desaprobación, pasó de 9% en febrero del 2019 a 28% en febrero del 2020. Para debatir este tema, saludo como todos los martes a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Empecemos contigo, Paula Sofía. Yo cité ahorita la encuesta de Buendía y Laredo, pero también el Reforma ayer publicó, entiendo que han salido otras de Varela, etcétera, y se confirma, ¿no? O sea, todas apuntan a lo mismo, una caída del presidente, ¿no? Sí, creo que ya, o sea, podemos decir que es la tendencia, pero yo sí me gustaría primero empezar poniendo las encuestas en la justa medida de lo que son, ¿no? O sea, ni para los que ayer festejaban así de por fin se va a derrumbar la 4T, ni para los que ayer estaban preocupadísimos con ese fin de la 4T. Creo que las encuestas son una herramienta política muy importante. No podemos negar que ha sido muy importante, sobre todo para este presidente. Desde antes de la campaña vivimos de las encuestas. Los que estuvimos cerca de la campaña vivimos todos los días de las encuestas. Es como muy chafa ahorita desestimarlas y decir, ay, nada más son encuestas, tienen un peso específico, pero tampoco implica que sea el fin del mundo. Ahora, hay otra cosa que, además de una herramienta política, también pueden ser un instrumento de gobierno, que esa es la parte que a mí más me interesa. En el tema de popularidad, llama mucho la atención, por ejemplo, la encuesta de Reforma. Sí. Las assets personales del presidente, en esos no ha perdido tanto. Se le sigue considerando un presidente capaz, se le sigue considerando un presidente honesto, se le sigue considerando un presidente que no es corrupto, se le sigue considerando un presidente bien intencionado. Lo que es peligroso es el nivel de desaprobación que tiene en ciertos puntos específicos y ciertos sectores específicos. Creo que más bien son evaluaciones de resultado a ciertas políticas que se han implementado o a ciertos casos muy específicos. Creo que el punto de las mujeres, por ejemplo, es muy llamativo. O sea, como ese es el sector donde más aprobación ha perdido. Y pues se puede entender en... No, bueno, en términos en la de Buendía y Laredo, el sector donde más pierde es en gente con educación de universidad o más. Ahí sí hay una caída muy importante, un derrumbe. Y también es una caída importante porque es una caída que se festejó mucho al final de la elección, que era un sector donde se habían obtenido mucho más votos de los que se esperaban, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que todo eso apunta como a decir, hay ciertos temas que no están funcionando, más allá de la aprobación del presidente o de su popularidad, creo que son alarmas sobre temas en específico que no están funcionando. Gibran. Sí, yo empezaría también con un llamado a poner las cosas en su justa dimensión. Sí. El presidente López Obrador vive momentos de popularidad, digamos, similares a los mayores que tuvo Felipe Calderón o a los mayores que tuvo Vicente Fox. Peña Nieto nunca llegó a tener este nivel de popularidad. Además, con un operativo sistemático de medios de comunicación hablando bien de los presidentes, tanto de Calderón cuanto de Peña Nieto. Un operativo, además, que... ¿Y eso ya no lo tiene López Obrador? Claro que no. Se financiaba a los principales comunicadores del país, tenían contratos mediante sus empresas y hablaban bien, vendían hasta las cápsulas. Yo te puedo decir, la prensa nosotros lo medimos en Oraculus.mx y en términos de primeras planas, 8 columnas y notas, la mayoría de la prensa escrita es favorable a López Obrador. Y en materia de... No en comentocracia, no en... materia de comentocracia... Pero la comentocracia siempre ha sido negativa a los presidentes, ¿eh? También te lo puedo decir y eso lo puedo medir. Cambia mucho la proporción respecto de lo que era con Felipe Calderón, con Vicente Fox y con Enrique Peña Nieto, no cabe duda, pero bueno, luego hacemos esa medición. Entonces me parece que López Obrador resiste una campaña sistemática y se desgasta también por estarla respondiendo todo el tiempo en la mañanera. Eso primero. Después, creo que cualquier o la mayoría de los presidentes en el mundo
dirían que está bien, algo así, si alguien les ofreciera esta aprobación. Sí, 62 no es malo. No es malo. Pero viene ¿no? de más de 80. Viene de las nubes. Viene del Olimpo, ¿no? Viene de la euforia del triunfo de 2018. Eso es normal que se calme. Sí. Ahora, sí es importante pensar en dónde y por qué se pierde. Hoy argumentaba Héctor Aguilar Camín algo que ya ha dicho Paula también, que es que la evaluación personal del presidente, de sus rasgos como una persona sincera, honesta, trabajadora, sigue muy arriba. Sí. Y lo que jalona para abajo es el gobierno. Los malos resultados del gobierno. Los malos resultados de algunas áreas de gobierno en particular. Y en eso podemos sacar la conclusión, creo, de que hay un gabinete que los mexicanos no ven a la altura del presidente López Obrador. La evaluación a los que ejecutan las políticas del presidente López Obrador es no necesariamente tan buena como la de él. Otra cosa... Particularmente hay que reconocerlo, el tema que más le pesa al gobierno de López Obrador es la inseguridad. La inseguridad. Sí. Eso por una parte. Y por otra parte, los sectores en los que pierde más popularidad. Sí. Tú mencionabas universitarios, pero me llamó la atención de Buendía también, que son los usuarios de redes sociales. Tienen también la misma pendiente. Sí, sí, sí. Las redes sociales son el espacio que más se ha envenenado en los últimos años, sin duda alguna. Y eso está demostrando que esas campañas de odio, las granjas de bots, que a veces, no sé si circunstancial o casualmente, se alinean con la agenda de Felipe Calderón, a veces con opinadores como Chumel Torres. Esas granjas Pero de bots esas granjas de bots funcionan. hay de los dos lados, ¿no? Gibran, hay de, digamos, de los que critican al gobierno de López Obrador y de los que defienden a López Obrador. La verdad, O sea, no de lo que yo veo, o sea, sí está bastante polarizado, pero equilibrado en la polarización, Yo creo que habría que revisarlo con lupa, habría que documentarlo. Esa sería una buena tarea también para Oráculo. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en eso, ¿eh? Javier Márquez. Esperemos. Digo, te lo comento porque... Esperemos las sorpresas. Entonces yo creo que la labor de la campaña en redes sociales ha surtido efecto. Y supongo que buena parte del universo de universitarios con gente que está en redes sociales se traslapa. Pero bueno, eso es algo que tendría que hacerse en un trabajo estadístico más fino. Y la otra parte de los universitarios, yo creo que son los más sensibles a los cambios en la agenda pública. Son, digamos, parte del círculo rojo ampliado, si quieres. Y hay un error de comunicación política, creo, del gobierno de la República y de la oposición, que fue que se hicieron casi siempre de temas no importantes, temas importantes, de los dos lados. Pero uno de los puntos donde eso alcanzó su mayor expresión fue con lo de la rifa del avión. Salió una encuesta de Alejandro Moreno y la verdad ahí estaba bastante partido. A mucha gente les desagradó lo del avión. Y entre tanto, temas que sí debían ser importantes no se acogieron con la celeridad debida, como el caso de los feminicidios. De los feminicidios. A ver, Paula, ¿se debería de preocupar el presidente? Y si sí, ¿por qué? Yo creo que se debería de ocupar el presidente. O sea, hemos dicho muchas veces... Sigue estando muy alto, ¿eh? Sí. O sea, no es malo 62. No creo que se debería de preocupar por el tema de que esté cayendo su popularidad, porque aparte me parecería como muy vano que esa fuera su preocupación. Pero de eso viven muchos políticos, ¿eh? Pues sí, pero quiero pensar que no. Creo que se debería de ocupar de los focos rojos que le está marcando el nivel de desaprobación, especialmente en salud y en seguridad. Sí. O sea, creo que son los dos temas en los que sí es innegable, y no lo dice, o sea, no es una percepción de nosotros, son los datos que saca INEGI, son los datos. Sí hay un problema en la implementación de las estrategias que se están haciendo. Yo no diría son malas, sí hay un problema de implementación, hay un problema en las compras de los medicamentos, hay un problema en pues cómo se está haciendo la transición del sistema de seguridad, y hay un no tenemos Guardia Nacional completa. O sea, creo que sí hay focos rojos y que sí aquí tendríamos que empezar a pensar, pues como Mejía Barón, ¿no? ¿En qué momento van a meter los cambios, no? O sea, creo que sí. Digo, yo de verdad el otro día le pregunté, decía, ¿por qué nuestro subsecretario no es nuestro secretario, no? En materia de salud. Sí. O sea, creo que sí ya es necesario, especialmente en los dos contextos delicados que tenemos
coronavirus, etcétera, ya es necesario decir por qué no estamos reforzando estas dos áreas. Entonces yo diría pues que no se preocupe por su popularidad, ¿no? Que se ocupe por los temas que están marcando como focos rojos en estas encuestas. Se tendría que preocupar el presidente, y porque, digo, nada más para decirlo, sigue estando alto, pero ha venido cayendo, ¿no? Pero de seguir esta tendencia, si haces una regresión lineal así, el año que entra va a tener 40% de aprobación. Y ya 40 sí, ya no es una aprobación para presumir, y el año que ¿no? entra es año electoral. Incluso puede exacto darse el fenómeno, como pasó con Peña Nieto, que la desaprobación esté por arriba de la aprobación. Bueno, Gibran. eso podría pasar. Podría, sí, podría. No. No, claro, por eso te la pregunto. dinámica, yo creo, en ese sentido, no creo que debería preocuparse. Sí. Digamos que el apoyo que fluctúa más rápidamente, todo ese que obtuvo después de la elección y que lo llevó al cielo, al 85%, es también el que se disminuye, o bueno, el que disminuye o aumenta con mayor facilidad, el más volátil, el que tiene menos identidad política. Sí. Entonces, si ese segmento fluctuante con una identidad política más débil deja de apoyar al presidente, es más o menos entendible, comprensible. Pero lo que va quedando más abajo en ese apoyo es apoyo más identitario, más duro. Entonces, yo creo que mientras mantenga el 53% de los mexicanos que lo votaron, no tendría por qué preocuparse en ese sentido. Ahora, yo creo que un político siempre debe jugar a ganar y que ese espacio perdido se tiene que recuperar. Y los focos rojos son esos, son los equipos de comunicación de las secretarías, los propios secretarios. Hemos visto a muy pocos funcionarios del gobierno ser tan vocales y tan eficaces como López-Gatell en el asunto de la salud. No los deja el presidente, Pero Gibran. yo no La creo. comunicación de este gobierno es el presidente porque así le gusta al presidente. No, el presidente, Los demás, no. presidente hace sus mañaneras porque sabe que los mexicanos lo escuchan. Pero los secretarios que se han puesto a hablar de otros temas, yo he visto que no han tenido ninguna... No, pues los represalia, eclipsa, ¿no? les mata la nota, como dicen los periodistas, el propio López Obrador, ¿no? Están todos con la cabeza agachadita porque... Exactamente, eso es lo que digo que debería de cambiar. Yo no creo que López Obrador les diga en la mañana a todos los secretarios, aquí nadie declara. No lo creo, la verdad. Bueno, pero a lo mejor es un acuerdo tácito, ¿no? No le haga sombra al presidente, ¿no? Pero creo que si ya se también ha visto... Sí. el desbarranque, o sea, la pérdida de puntos ahorita también se explica por un desgaste de tener hipercentralizada la comunicación. Totalmente. O sea, sí. que todos los días salga, que todos los días responda preguntas de todos los temas, porque responde preguntas desde salud, infraestructura, no es que él solito, Sí. sin saber además pues de qué vienen las preguntas, ¿no? Entonces, pues no es como que tenga ya todo su gabinete atrás dispuesto Pero a Paula le contestar. encanta. Pero le encanta al creo presidente. que sí es una cosa que se debería de repensar. Ah, bueno. O sea, sí se debería de repensar si es prudente seguir teniendo comunicación todos los días y si es prudente que la comunicación siga centralizada. Yo creo que de las mejores mañaneras que hemos tenido han sido las mañaneras donde van los secretarios del ramo a explicar cosas en específico. Las que son muy preparadas y van los secretarios del ramo a hablar de temas en específico y va la secretaria de Economía a hablar de cómo está funcionando el TEMEC y no sé qué. Creo que son las más valiosas en términos de la información que obtenemos todos. Estás pensando tú como círculo rojo, Ya fíjate, sé, porque ya sé. la verdad sí es las que nos gustan a nosotros, Sí. pero las que gustan son cuando el presidente se enchila pero son en las que salió- y se avienta sus frases Pero son en las que célebres. salió la rifa no rifa del avión. Pues sí. Que es una cosa que hoy resultó muy costosa. Sí. Que sí deberíamos de pensar que igual... Hoy y otra esos vez regresó, espacios- Hoy Sí, regresó y por cierto los cachitos se van a empezar a vender el 9 de marzo, el día, ahí ni siquiera tuvieron la visión de decir, oye, empieza el 10, o el porque del el 9 8. va a haber un paro de mujeres, no le haga sombra a ese Sí, tema, ¿no? Pero... Sí, sí. No sé, yo no veo que le haga sombra que se contradiga en algo. ¿Qué? Puede ser no lo más prudente, lo más políticamente correcto. Exacto. Pero si no se dedica todo el día el gobierno de la República y el presidente López Obrador a mover el cachito en los medios de comunicación, no pasa nada, ¿no? O sea, eso es una fecha en la que se empieza un sorteo de lotería y ya está. Y con todo, y que a mí no me guste el sorteo, como decía. Yo creo que las mañaneras están muy bien, la verdad, porque siempre nosotros pensamos que es centralización de la comunicación política, porque estamos un poco al pendiente de lo que se dice, de lo que dice el poder. Sin embargo, si midiéramos
quizá el número de impactos de la audiencia de esa mañanera, es una pequeña defensa ante una luz en radio, sobre todo, de medios y comentaristas golpeando al presidente de la República. La mañanera es una estrategia de defensa. Lo que yo digo es que los secretarios, más allá de la mañanera, tienen equipos de comunicación. Tendríamos que tener... Pero, a ver, Gibran, ¿por qué se siguen victimizando? Tienen el poder, tienen a un presidente popular, tienen a un presidente que habla todos los días y siguen victimizando de que hay una conspiración de los medios en contra del presidente. No, hay una estructuración de los medios. No, no es cierto. Del viejo régimen. No es cierto. Claro que está, a ver, vuelvo a remitir al reportaje de Contralínea de Nancy Flores. Joaquín López Dóriga se metía 4 millones de pesos al mes solo por contratos de gobierno federal en los que podías comprar hasta menciones en sus cápsulas de radio, en diferentes programas, todo. No era ilegal, todo. No era ilegal. Es inmoral. Nada más es inmoral. Nada más es inmoral, porque lo que se presentaba como información objetiva tenía agenda y tenía precio. Hoy, todo el entramado de los medios de comunicación que cobraba por hacer cierta agenda y porque no se politizaban los problemas del país, están sobre el presidente que cortó ese flujo de dinero. Es obvio, yo no digo que sea un asunto de conspiración y de victimismo. No, es el resultado de una política de cambio. Y la forma de resistencia que se ha encontrado ha sido esa comunicación diaria. Se tiene que sostener, pero se tiene sí que diversificar. Lo veo, mira, yo ya que llevo materias. muchos años en los medios, te puedo decir que los medios en realidad han sido bastante críticos desde Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador. Todos, pues así es la naturaleza de la democracia, mano. O sea, sí, pero los medios están para, de alguna manera, o no, Paula, son parte del proceso de rendición de cuentas de la sociedad. Pero hay una diferencia entre si no seríamos propagandistas de los gobiernos del régimen. Pero si eso eran, estamos hablando de... No es cierto, no es cierto. A ver, entonces era la peor propaganda de la historia de la humanidad porque el presidente Peña terminó con 10% de aprobación y se gastó quién sabe cuántos miles de millones. Bueno, porque no había manera con dinero, o sea, no había dinero que comprara. Entonces no servía, ya. O sea, y si ves los medios que también fueron bastante críticos del presidente Peña. Pero creo que hay que evaluar las diferencias de tiempo. Puedo aceptar lo que dices, sobre todo a partir de ciertos hechos. A partir del movimiento por la paz con justicia y dignidad, los medios retiraron alguna parte del apoyo discursivo a Felipe Calderón, pero hubo una luna de miel, ¿no?, en el principio. En el caso de Enrique Peña Nieto, el presidente estaba salvando México y hubo un festejo. Esa fue una frase hecha en Estados Unidos. Hecha en Estados Unidos. Y hubo un festejo sistemático de los medios mexicanos de las reformas estructurales, que iban a cambiar el rostro de México. Y luego con la Casa Blanca se derrumbó. Y luego se derrumbó. Por eso digo que hay que establecer la diferencia. Y luego vino Ayotzinapa y luego se les fugó el Chapo. Pero yo creo revisa la prensa de esos días. Pero si revisa cuando se fugó el Chapo. Exactamente. Y eran implacables. Por eso déjame concluir el argumento. Eso es cierto. Hubo esos puntos de inflexión. Sí. Pero antes hubo todo ese alineamiento y entusiasmo por el nuevo gobierno. En el caso de López Obrador, los medios han estado a la casa desde el principio. Esa a mí me parece una diferencia fundamental. Y la otra, la de la editorialización que hablábamos. Hay un cambio sustancial. Pero ahí yo te lo puedo demostrar empíricamente que los columnistas en general en México, y te diría incluso en el mundo, son bastantes críticos del gobierno en turno. Sí, pero que son más críticos los mismos columnistas con el gobierno de López Obrador en el inicio que con el inicio de Peña Nieto o el de Calderón. Yo creo que eso se puede constatar. Pues se podría hacer eso, se podría hacer ese... Calderón, sí recuerdo, hubo muchos columnistas que desde el principio estuvieron en contra de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Pero tenemos que ir... y el michoacanazo, claro. Tenemos que ir concluyendo. Paula, esto derivó en los medios. Sí, ya terminamos una plática de medios de comunicación. Sí. Sobre el tema de encuestas, pues yo creo que ya lo hemos dicho mucho, el segundo año es el año de make it or break it. Sí. Es el año en el que todas estas cosas mal harían si tomaran más tiempo en tratar de desestimar los resultados de las encuestas que en sentarse y hacer una pensada un poco en ver si algunas de las cosas que se están reflejando no tienen razón y pensar sobre todo que los números
en octubre arranca el proceso electoral. Morena trae una situación muy difícil. Sí, van a salir también ya las encuestas y al parecer no viene bien Morena trae una situación complicada al interior. Sí. Y creo que en realidad el bastión que puede seguir siendo la fuerza a partir de la cual podamos tener un segundo trimestre todavía contando con una fuerza política muy grande, sigue siendo el presidente. Y eso lo tiene que pensar él en cómo va a operar estos meses para cómo va a arrancar el proceso electoral. Si entiendo bien lo que tú estás diciendo es que el gobierno tendría que tener la humildad para saber qué es lo que no está ocurriendo y corregirlo, incluyendo al presidente. Y no solo un tema de humildad, también un tema de estrategia. O sea, quiero pensar que el presidente quiere hacer historia, quiere hacer historia porque quiere que las cosas salgan bien. Aquí hay focos rojos de cosas que no están saliendo bien. Como bien dice Gibran, en la política se juega a ganar. Así se tiene que igual jugar. que en el fútbol, nadie sale a jugar a perder, ¿no? Bueno, los chuchos y otras alimañas que viven de la pero esos pierden, esos ganan perdiendo. Son administradores porque tienen de otra. derrotas. No, es que son exacto. administradores de Porque derrotas. ellos tienen otra perspectiva, Así no es es. ganar el poder, sino ganar Sobrevivir. puestitos, Exacto. burocracia, por No, y eso dinero, son malos, dinero, ¿no? malos políticos. Sí. Los números del presidente López Obrador son muy buenos. Lo serían para cualquier presidente en el mundo. Ahora, no son tan buenos como los que tenía el año pasado y como los que aspiraría a tener para fundar un nuevo consenso nacional. La verdad es que creo que tampoco hemos tomado en cuenta cómo los gobiernos locales dañan al presidente de la República. Lo que pasó en Tabasco ahora, ¿no? Tabasco, Veracruz, incluso Ciudad de Morelos. México, donde la desaprobación es ahora mayor que la aprobación. Él los puso. Sí, fueron. O sea, nadie puede decir, a Cuitláhuac García lo puso López Obrador, Yo creo que fueron elecciones de encuesta. Bueno, pero no. ¿Cómo se llama el de Chiapas? Perdón, Rutilio. No digo el de Tabasco. Pero Rutilio tiene buena evaluación a diferencia. Sí. Sí. Y bueno, creo que hay ahí un tema que no se ha tomado en cuenta. Cómo le cuestan también sus gobernadores al presidente de la República. A mí lo de la Ciudad de México, la verdad, que me tiene muy sorprendido. Dices que Claudia Sheinbaum le está costando al presidente. Sí. ¿Sí? Sí, por esa relación ya empezaron las grillas, inversa. Ya empezaron las grillas. Yo a la jefa de gobierno le tengo todo el respeto, toda la confianza, sé que están trabajando, pero lo que apareció en las encuestas es innegable. Aquí sí se vive cada vez más una polarización, porque la desaprobación ha sido creciente. No es gente indiferente al gobierno. Desde luego, y los resultados dejan mucho que desear del primer año de Claudia Sheinbaum. Yo creo que son tiempos, y lo he dicho hace tiempo, son tiempos de siembra, y siempre es un poco duro esperar a que venga la cosecha, sobre todo si nos caen algunas tormentas amenazantes entre tanto. Ya no hablemos de tormentas amenazantes porque hay muchas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Vamos a una breve pausa. Viene el abogado Luis Pérez de Hacha. Con él vamos a hablar de un caso increíble, el desvío de recursos para medicamentos e insumos a empresas fantasma. Sí, durante el sexenio pasado. Aquí dice Gibran que no se criticaba el sexenio pasado. Hombre, yo creo que no ha habido un sexenio donde más hayan salido casos de corrupción como en el sexenio pasado. Después de la Casa Blanca. Después de la Casa Blanca. Antes dije que hubo una luna. Bueno, pero eso estamos hablando de un año y medio después del, ¿no? Sí, como ahorita. Más o menos como ahorita. Como ahorita. Exacto, así es. Bueno, ya, regresamos en un momento más.